Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De chico pensé que el amor y su forma de expresarlo era una. Cuando crecí me dijeron que la forma de expresar podían ser tres.
Luego leí que eran 5 y recientemente me encontré con un artículo de la BBC donde, acorde al psicólogo Tim Lomas, existen 14 tipos de amor o expresiones de amor, cómo expresarlos, ¿no? La clasificación que propone Lomas surge luego de analizar más de 1000 formas de expresar amor en 50 países. Él utiliza palabras del griego para nombrarlos. Por ejemplo, Paixnidi significa juego y se refiere al tipo de amor coqueto que involucra atrevidas muestras de afecto. En idioma tagalo, que es un idioma de Filipinas, existe una palabra que se refiere a las ganas irresistibles de pellizcar o apretar a las personas que se quieren. Bueno, un poco similar a nosotros los latinos en esta forma de expresarse, tal vez como aquella persona que le gusta estar apapachando a las personas, en ese sentido que es un tanto kinestésico, que siempre tiene que estar en contacto con las otras personas a las cuales quiere, ¿no? En ese sentido, este amor Paixnidi es un amor juguetón. Luego, Lomas dice que también está la forma de expresión filia, que está más cercana a nuestros conocimientos del Nuevo Testamento sobre el amor filial o el amor fileo. Y este es el lazo con el que se construye una amistad. Entonces, filia es el amor de amigos. Otro más que se propone es el amor storge. Que se refiere al cuidado y al afecto que prima entre quienes comparten lazos familiares. Así es que aquí hay una frontera también difusa entre storge y filia, porque son muy comunes los casos en los que un amigo muy cercano o es tan cercano que se considera parte de la familia, y este es el amor familiar. Y por último, aunque hay 14, hoy quería mostrarles estas 4 formas de expresar amor. El último es ágape. Ágape es el tipo de amor que se mueve a la compasión desinteresada e incondicional, como por ejemplo el sacrificio que un padre o una madre hace por el bienestar de sus hijos. Es ese amor compasivo y sacrificial, el amor ágape. Bueno, hoy, a través del libro de Mateo, nos encontraremos en una hermosa invitación a conocer un poco más acerca de las formas de expresión de amor y específicamente cómo nosotros podemos expresar amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Y esta es la serie que vamos a estar viendo en las próximas 3 semanas. La serie se llama Ama a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Y lo vamos a dividir justamente en esos 3 elementos. Hoy vamos a estar viendo entonces Ama a Dios. Así es que bienvenidos, que el Señor les bendiga. Iniciamos este culto dominical con una oración para entrar de lleno a nuestro texto bíblico. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, porque sin duda alguna hemos conocido tu amor. Sin duda alguna, Padre Celestial, hemos visto tu amor. Y sin duda alguna, Padre de Gloria, hemos palpado tu amor. Vos nos has mostrado a través de distintos momentos, a través de distintas situaciones, cómo es que estás tan cercano a nosotros y nos abrazás y nos consolás y nos demostrás que verdaderamente tu amor es único y que verdaderamente tu amor, Señor, nunca se acaba. En ese sentido podemos estar seguros de que vos, Padre de Gloria, jamás nos vas a dejar desamparados y sin tu amor. En eso confiamos y hoy, Señor, creemos que vos, Padre Celestial, puedes darnos una lección acerca de esto a través de tu palabra. Así es que nos dejamos en tus manos para que vos nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén.
Para iniciar, hablemos un poco del libro que vamos a estar abordando en esta mañana, que es el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y en ese sentido creo que es importante hablar del público al cual va dirigido el Evangelio de Mateo, porque una vez que muere y resucita Jesús, pasan 50 años para que este libro pueda llegar a las manos de una comunidad, para que este evangelio pueda llegar a las manos de la comunidad. Una comunidad que se supone pequeña. ¿Por qué? Porque en el libro siempre hay muestras de que de alguna forma esta comunidad se considera pequeña, pero también al mismo tiempo se considera especial. Y esto nos remonta a una tradición muy antigua donde el pueblo de Israel es elegido precisamente porque era el menos numeroso de todos los pueblos. Moisés, de hecho, dice al pueblo en Deuteronomio 7, versículos 7 al 8, lo siguiente: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Así es que vemos entonces aquí una memoria de esa tradición antigua aplicada a la comunidad de Mateo, ¿no? Al público de Mateo. ¿Cuántos podrían haber sido? Bueno, evidentemente es muy difícil, pero sabemos por escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 16, 19, también por Romanos 16, 5, que los primeros grupos cristianos se reunían en casas de protectores ricos o en salas alquiladas. Así es que con la mayor parte de los habitantes de Antioquía, que es donde nace de alguna forma mucho del cristianismo, vivían en cuartos pequeños de casas de vecindad. Así es que solo los más ricos podían disfrutar de casas grandes, amplias, en las cuales se podría realizar tales reuniones, ¿no? Así es que entendemos también que en las casas excavadas en Corinto, el tamaño promedio del comedor es de 36 metros cuadrados, donde se podrían acomodar entre 40 y 50 personas. Si los cristianos de Antioquía se reunían en una sola casa, entonces el número de los cristianos en ese entonces era aproximadamente de 50 o 40. Pero si de alguna forma habían más grupos dentro y fuera de la ciudad, el número de cristianos podría haber llegado a 200. Así es que así nace nuestro cristianismo, no con grandes cantidades de miembros de una iglesia o con grandes cantidades de personas que tienen una misma fe, sino con pequeñas comunidades reunidas en casas. Lo más probable es que el público de Mateo fuese judío, aunque por evidencia interna dentro del Evangelio vemos también que pudo haber presencia gentil, es decir, presencia no judía. También se evidencia una tensión con la sinagoga, una tensión que se ve a través de las tradiciones recogidas y llevadas al Evangelio de Mateo ya de forma escrita, pero que también evidencia cierta tensión dentro del contexto actual del libro de Mateo. Y eso lo sabemos también por registros históricos que tenemos de ese momento, donde se evidencia una tensión entre la sinagoga y los cristianos, o la comunidad naciente del cristianismo. Así es que esa separación, esa tensión entre la sinagoga no era simplemente no te saludo, no era simplemente eso, era básicamente una división muy seria que tenía repercusiones y dimensiones políticas, sociales, económicas y familiares, inclusive hasta el punto de persecución, azotes y otros aspectos que podían causar en esa comunidad, en esa pequeña comunidad como se autodescribe,
un cierto temor, una cierta necesidad de confianza y de entender quién era su Dios y cómo éste también podía manifestar su fe en Dios. Así es que entramos entonces a nuestro texto de Mateo capítulo 22 versículos 34 en adelante, pero vamos a ir paso a paso. Vamos al versículo 34 que aparece en pantalla. Dice así: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Estamos ante una escena entonces con la élite religiosa. Estamos ante los saduceos y ante los fariseos. Pero la atención se dirige ahora hacia los fariseos, evidentemente porque Jesús ya tenía una discusión con los saduceos. Y estos, aunque se oponen a los saduceos en lo relativo a la resurrección, aquí unen fuerzas, ¿no?, para combatir a Jesús. Vemos que nuestro pasaje está conectado con el anterior entonces a través de esta idea de que Jesús calla a los saduceos y entran en juego los fariseos. De hecho, el verbo reunirse ahí, que acabamos de leer, recalca la oposición y nos retrotrae también al Salmo 2, versículo 2, donde dice que los reyes de la tierra y los gobernantes se reúnen para deliberar contra el Señor y su ungido. Muy bien representado el Salmo 2 en esta escena también. Muy bien, avancemos entonces en nuestro texto. Dice el versículo 35 y 36. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, y ahí va la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Muy bien, entra entonces en escena este personaje bastante importante en ese sentido de parte de los fariseos, porque es un experto en la ley, porque es un doctor en la ley, es un jurista, una especie de abogado, ¿no?, que aborda a Jesús y le hace la pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de la Torá? Y bueno, ahí uno tiene que preguntarse también, ¿no sabían todos los judíos cuál era el mayor mandamiento, que es amar al Señor? Entonces uno también se pregunta, ¿cómo puede este doctor en la ley tratar de poner a prueba a Jesús con esta clase de preguntas? ¿Qué esperaba? ¿Que Jesús se pronunciase de algún modo en contra de la ley? ¿Que cometiera algún error o que valorara en exceso algunas otras leyes? No sabemos específicamente. Lo cierto es que hay una intencionalidad para hacer caer a Jesús en ese sentido, para ponerle una trampa. Diversos autores en el Antiguo Testamento ya habían tratado de hacer alguna especie de consenso, o una especie de valoración de las leyes más importantes. Por ejemplo, Miqueas, el profeta Miqueas dice en 6:8, que aparece en pantalla: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Cuál? Practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Vemos entonces aquí una especie de resumen de lo que Dios espera de nosotros. También dice en Isaías 33:15, que también aparece en pantalla: solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza las ganancias de extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras del asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. Así es que vemos a Miqueas, a Isaías tratando de hacer una especie de compendio de lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿no? Y Dios inspira a estos hombres, a Miqueas y a Isaías, para mostrarnos algunas agrupaciones de lo que Dios espera de nosotros. Pero regresemos entonces a Jesús. Jesús bien podría haber evaluado la ley y decir, bueno, no, el gran mandamiento es no asesinar. Que si las miradas mataran de estos saduceos o de estos fariseos que tenían por delante a Jesús, Jesús estaría fulminado.
si los susurros pudieran destruir, los susurros de los recaudadores de impuestos tendrían a Jesús contra la espada y la pared. Si las santas oraciones de los fariseos pudieran matar también, entonces habrían alcanzado a Jesús como con una especie de rayo. Y Jesús pudo haber dicho cualquier otro mandamiento, pero responde esto. La respuesta de Jesús fue: por tu amor a Dios y por tu amor al prójimo, así cumplirás la ley y los profetas. Jesús ha hablado entonces sabiamente, ha resistido la tentación de devolver el golpe a sus interlocutores y en cambio ha combinado el cielo y la tierra a través de la expresión del amor. Con el grupo de adoración de nuestra iglesia emprendimos hace ya algún tiempo una aventura que nos ha llevado a través de diferentes niveles de acercamiento a Dios. Primero, en nuestras reuniones hemos leído versículos bíblicos. Luego pasamos a otro nivel de leer salmos. Y luego Dios nos llevó a un nivel de leer libros completos y acercarnos a la palabra de Dios y poder abordarlos en conjunto cada semana. Los discutimos cada semana y aprendemos de ellos, de lo que Dios quiere darnos cada semana, ¿no? De esta experiencia yo he observado y he aprendido algunas cosas. Primero, que el nivel de profundidad que podemos tener de la palabra si nos enfocamos en un estudio en particular, de un libro o de ciertos textos. Segundo, el conocimiento general de los temas que yo puedo tener, pero cómo este conocimiento general también me puede servir para bendecir a otros en esa necesidad que tengan, porque si yo conozco la palabra, entonces voy a poder recomendar a otros una palabra que puede ser de ánimo y de confianza. Tercero, Dios habla a nuestras vidas a través de los estudios también, porque eso nos interpela de forma personal. Y cuarto, vamos conociendo más de Dios, de su obra y de sus consejos para nuestras vidas. Y aquí me planteo también una pregunta: ¿cómo puedo llegar a amar a alguien? ¿Cómo puedo llegar a amar a Dios? Evidentemente es pasando tiempo con Él, pasando tiempo con esa persona, viviendo diferentes experiencias y finalmente tomando la decisión de estar juntos, de caminar juntos. Yo creo que es lindo amar a Dios de forma emocional, de forma corporal, de expresarlo en ese sentido, en nuestra adoración, en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Pero cuando lo conoces también, es decir, cuando llegas al tema no solamente de lo que te contaron, sino de lo que vos leíste, y por eso es importante no tercerizar la palabra, que no te lo cuenten, vos andá a la palabra, y entonces vas a encontrar tesoros para tu vida, donde vas a encontrar el amor de Dios. Tal vez también vas a encontrar y deconstruir muchos errores que tal vez otros te han transmitido, y que vos volvés y relees la Biblia y la encontrás de forma directa. Así es que te invito a que comences nuevamente a abrir tu Biblia y conocer así a tu Dios. Volvete a reenamorar de Él. Tal vez estás enamorado de asistir a la iglesia, de la etiqueta de ser cristiano, de la tradición de tu papá o de tu mamá, pero creo que nos hace falta conocer a Dios personalmente por el testimonio de quienes también asimismo decidieron seguirlo, decidieron amarle y también conscientemente decidieron abrazar la fe. Y nosotros necesitamos abrazar nuestra fe conscientemente, y cuando lo hagamos de forma consciente es porque llegamos a conocer a través de su palabra, a través de las experiencias y a través de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces empezamos a caminar juntos a la par de Dios, pero plenamente convencidos de que nuestro caminar es un caminar que va acompañado de un conocimiento de nuestro Dios. Dice el versículo 37: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Es el primero y el más importante
de los mandamientos. Así es que nos encontramos ante este versículo que subraya elementos como corazón, alma, mente. Así es que amar a Dios es disponer la vida y vivirla de una determinada manera, es orientar las propias acciones y la existencia de acuerdo a la voluntad de Dios revelada y basada en las palabras de Jesús y en las acciones de Jesús. Recordemos que para la época los judíos recordaban regularmente el Deuteronomio 6, 4 a 9 que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acostés y cuando te levantes. Atalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escribílas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Para finalizar, quisiera dejar con ustedes algunas aplicaciones en esta mañana. Primero, el Señor me ha llevado a muchas nuevas experiencias, a muchos nuevos conocimientos de su palabra, que he llegado a entender que sus cuerdas de amor son tan fuertes, que mi relación con Él es tan fuerte, que nadie, ni yo mismo, puedo romperla, como me lo recuerda 1 Juan 3:19. Pues Dios es más grande que nuestras propias condenas. Segundo, aprendí que el Señor me ama y no juega conmigo, que no va y viene de mi vida, que si yo peco está conmigo para restaurarme, para ayudarme. No me abandona cual padre, cual amigo, cual Dios amoroso, que tiene compasión y misericordia de mí. Aprendí a no vivir en el temor que me imponía una imagen de un Dios iracundo, de un Dios ansioso de venganza y violento. A entender, como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces podemos decir: te amamos, Dios, simplemente porque vos nos amaste primero. Querida familia de fe, pasamos entonces a nuestro tiempo de celebración de la Cena del Señor. Quisiera introducir este tiempo con dos hermosos versículos basados en 1 de Juan. El primero está en 5:3, que dice: amar a Dios es obedecer sus mandamientos. El segundo está en 4:21, que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es que tenemos este concepto integral del amor, de ese amor a Dios, porque cuando nosotros decimos que amamos a Dios, ineludiblemente tenemos que contemplar que tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana y a nosotros mismos. Hermoso concepto integral que también es representado a través de los elementos que hoy tenemos en casa para celebrar la Cena del Señor, en donde evidentemente está el amor de Dios por nosotros y el amor de Dios por aquel que también es mi prójimo, por el que yo también debo de tener amor, pues amo a Dios, y eso siempre estará conectado y vinculado con el amor hacia nuestro prójimo. Le voy a pedir a los chicos que pasen entonces a repartir el pan a quienes estén presentes ahí en casa, y vamos a leer mientras ellos reparten la palabra del Señor, que dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Así es que levantamos el pan al cielo y agradecemos al Señor, al Padre de las luces, al Señor de los cielos,
a quien nos amó, a quien nos ama y a quien nos amará. Y entonces comemos el pan en memoria del Señor. Le voy a pedir entonces también a los chicos que pasen a repartir la copa en esta mañana, y mientras que ellos la reparten, yo leo la palabra del Señor que dice así: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es que damos gracias al Señor, levantamos esta copa al cielo y damos gracias al Señor porque representa la sangre vertida en la cruz para el perdón de los pecados nuestros y para una nueva dimensión de relación con Dios, pero también para una nueva dimensión de relación con mis hermanos, con mi prójimo. Damos gracias a Dios entonces por esta copa y la tomamos en memoria del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día que vos nos has dado. Gracias, Padre Celestial, porque volvemos a recordar que vos nos amaste primero y que entonces nos das la posibilidad de poder amarte a vos, pero que en ese amor está contemplado mi hermano, mi hermana, mi prójimo, Padre Celestial. Y en ese amor también está contemplado mi amor, tu amor por mí y la valoración que yo me doy a mí mismo. Muchísimas gracias, Padre Celestial, porque sin duda alguna tu amor es un amor integral que reconoce cada uno de los aspectos que hay en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas durante esta semana y que en vos, Padre Celestial, encontremos victorias, que en vos encontremos nuevos procesos, que en vos encontremos nuevas dimensiones, que en vos encontremos, Padre Celestial, la victoria, que en vos encontremos el triunfo, Padre de gloria, que en vos encontremos, Señor, nuevamente reflejado tu amor como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, muy buena semana. Que el Señor les bendiga. Conocerte más, te busco en intimidad, lo haces tan real en mí, me siento tan real aquí, lo que antes tenía valor se vuelve vana ilusión. Oh, ven, Señor Jesús, oh, ven, Señor Jesús. Siente un fuego en mi interior, siento en mi corazón tu espíritu claro.
Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Si antes de verte volver con tu gloria y tu poder, a tu presencia marcharé, en tus promesas confiaré. Cuando cruce ese umbral, el velo sí se correrá. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. Temeré porque a mi lado estarás. Con amor y compasión, tú me sostendrás, mi Dios. De fin yo te